Buenas tardes, bienvenidos a este simposio titulado De la electrofisiología a la salud mental. En este simposio vamos a ver algunos ejemplos de cómo distintos enfoques experimentales que estudian la actividad eléctrica de las neuronas pueden dar luz sobre los procesos biológicos que subyacen al funcionamiento del cerebro y de la salud mental. Vamos a tener 4 pláticas que mostrarán desde enfoques macroscópicos de la actividad eléctrica cerebral hasta estudios de la actividad de los canales iónicos, estas proteínas que producen la actividad cerebral. Iniciamos con el doctor Alejandro Valdés Cruz. Alejandro estudió psicología en la FES Zaragoza de la UNAM y se doctoró en ciencias en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Es investigador en ciencias médicas en el Instituto Nacional de Psiquiatría y miembro del SNI. Imparte clases en la carrera de psicología en la FES Zaragoza. Ha publicado más de 30 artículos entre revistas especializadas con arbitraje, capítulos de libros y artículos de divulgación. Ha participado con trabajos de investigación en más de 20 congresos internacionales y 54 nacionales. Y dentro de su labor académica ha dirigido tesis de pregrado y posgrado. Es tutor de la maestría en Psicología Clínica, de la residencia en Neuropsicología de la FES Zaragoza, de la maestría en Ciencias de la UAM Xochimilco y del doctorado de Neurofarmacología y Terapéutica Experimental. Es miembro de sociedades científicas como la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas y la Society for Neuroscience. A lo largo de su carrera ha recibido 22 premios y distinciones, y su trabajo de investigación se enfoca en el estudio de la conducta, la actividad electroencefalográfica y la potencia espectral en modelos de trastornos neuropsiquiátricos, como la comorbilidad de la epilepsia con trastornos del estado de ánimo y el sueño. Hoy el doctor Valdés nos va a hablar de la actividad electroencefalográfica en modelos experimentales de la comorbilidad, depresión, epilepsia. Adelante, Alejandro. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la doctora Citlali por su invitación. Para mí también es un honor compartir este simposio, esta mesa redonda con el doctor Eduardo Calisto, con el doctor Francisco Mercado y con la doctora Citlali Trueta. Bueno, lo que les voy a exponer a continuación tiene que ver con el trabajo que hemos estado desarrollando en los últimos años. Nosotros usamos modelos experimentales para estudiar la comorbilidad depresión-epilepsia, porque tanto la depresión como la epilepsia son patologías que son muy frecuentes en Latinoamérica y en nuestro país no es la excepción. También hay datos muy importantes que los trastornos mentales responsables del 25% de años de vida asociados con la discapacidad en los hombres y 23% en las mujeres. Y ahora, bueno, en el 2015, la depresión ocupa el primer lugar entre todas las causas de años de vida asociados a discapacidad en las mujeres y el segundo en los varones. Y ahora con esta pandemia que estamos viviendo, donde la gente vive estresada, hacinada, con mucha incertidumbre, se tiene la preocupación que estos problemas de salud mental se puedan agudizar, sumado a la poca disposición, a la baja disposición que hay en los espacios para su atención, pues va a representar todo un reto, todo que atender en los próximos años. Y los investigadores, los que no estamos en el área clínica directamente atendiendo personas, tenemos la responsabilidad de estudiar estos procesos para explicarlos y aproximarnos a colaborar o a dar elementos para una mejor atención o para un mejor entendimiento de las patologías. Bueno, aquí en esta diapositiva vemos cómo la depresión no solamente se trata de estar triste. Sí hay dos características que son las canónicas de la depresión, que es el estado de ánimo depresivo y la anedonia, es decir, la incapacidad de sentir placer. Sin embargo, también conforme va haciéndose más severo este trastorno, si no hay atención, empieza a haber una serie de síntomas que son emocionales, vegetativos y cognitivos.
y estos se van acumulando hasta llegar a un deterioro funcional acumulativo. Desafortunadamente, todavía el prejuicio que existe para buscar atención médica ante una situación de salud mental, e insisto, la baja disponibilidad de espacios para atenderlos de manera adecuada, pues nos representa un reto. Y no más es un reto aquí en el país, también vemos estos datos del 2018, afecta la depresión aproximadamente a 300 millones de personas, 4% de la población mundial, y es la principal causa de discapacidad en general. Se pensaba que esto iba a suceder hasta el 2025, pero sin embargo ya para el 2015, a mediados de la década pasada, ya era la principal causa de discapacidad. Porque no solamente se trata de estar triste o no tener ganas de hacer algo, sino, como pueden ver, fatiga, pérdida de energía, fallas en el sueño, pérdida de peso o ganancia de peso, etcétera, etcétera. En un estudio muy interesante, hecho en el 2017 por un grupo de Calgary, ellos hicieron un análisis estudiando las historias clínicas de 200,000 pacientes aproximadamente. Entonces ellos estaban buscando si en realidad había una asociación o se podía establecer una relación entre el riesgo de desarrollar epilepsia cuando se tienen cuadros depresivos a edades tempranas y al revés, a desarrollar un cuadro depresivo cuando se tuvo un episodio de epilepsia también. Entonces encontraron que ambas situaciones están presentes de manera más importante de lo que pensaban, ¿no? Aquí tenemos esta gráfica que, así para explicarla de manera sencilla, tenemos que personas que expresaron algún episodio depresivo, están aquí en el tiempo, no son número de personas, es en el tiempo, ¿qué posibilidad tenían de desarrollar algún episodio de epilepsia? ¿No? Aquí los que incluso llevan a tener tratamiento de depresión, quiere decir que su depresión era más severa, pues fueron los que tuvieron más posibilidades, tuvieron más frecuencia de presentar un cuadro también epiléptico. También los que tenían depresión no tan severa, vamos a decirlo así, vean también su índice para presentar un cuadro o un episodio epiléptico también fue mayor, y mucho menor las personas que no habían reportado o que no habían presentado un cuadro depresivo. Es importante pensar que en estos lugares como Calgary, pues sí tienen una atención médica que les permite también tener datos y tener las historias clínicas a la mano para hacer este tipo de estudios prospectivos. Entonces, como conclusión de ese estudio, pues se encuentran que el riesgo a desarrollar epilepsia es significativamente mayor en personas que presentan episodios depresivos, y el riesgo de presentar episodios depresivos es mayor en personas que tuvieron un cuadro epiléptico. Bueno, entonces, como podemos ver, hay una relación bidireccional entre la epilepsia y la depresión. Es decir, que una a la otra pueden ser factores de empeorar el pronóstico. La historia de trastorno de estado de ánimo que precede a la epilepsia incrementa el riesgo de farmacoresistencia. Es decir, muchas veces los cuadros depresivos pueden ser prodrómicos a un cuadro de epilepsia. Y las personas que tienen cuadros profundos o severos de depresión previos a que se les diagnostique la epilepsia, resulta que son los que en proporción resultan presentar farmacoresistencia, es decir, son epilepsia de difícil tratamiento sumado también al cuadro depresivo. Hay una correlación entre frecuencia de crisis y síntomas depresivos, y ambos influyen de manera negativa. También hay datos donde se ha encontrado que hay un aumento de riesgo de suicidio en personas con epilepsia. Entonces, como podemos ver, de por sí la depresión es la comorbilidad más común en cualquier trastorno neuropsiquiátrico, y en la epilepsia no es la excepción. Y también lo que a nosotros nos llamó la atención es el problema de la direccionalidad. Un poco esta pregunta de qué es primero o cuándo es más severo, cuando se presenta, pues cuando la expresión del cuadro depresivo es producto, vamos a decirlo así, de la epilepsia, o si es un producto o una resultante de tener un cuadro epiléptico, o si la depresión es prodrómica a presentar un cuadro depresivo en algunos casos,
o realmente pues concurren porque comparten mecanismos y no tanto porque sean consecuencias directas una del otro. Entonces eso nos llevó a plantearnos esa gran pregunta, por decirlo, y nos ha llevado a abordarlo de distintas maneras. Primero buscando modelos experimentales que nos permitían estudiarlos o poderlos manejar en el tiempo. Es decir, que nosotros pudiéramos controlar cuál es la temporalidad de cada una de las patologías, porque en cualquier comorbilidad la temporalidad es un factor muy importante. ¿Qué es primero? ¿Cuándo se presenta un cuadro y cuándo se presenta en otro? También la cuestión de la edad, en la adolescencia o los adultos jóvenes donde se presentan con mayor severidad y frecuencia estos cuadros. Entonces, esas son las preguntas o las inquietudes que tenemos en mente cuando empezamos a desarrollar toda esta investigación. Bueno, entonces para entender esta comorbilidad pues tenemos la cuestión de la conducta, el uso de fármacos, factores neurobiológicos y factores ambientales. También existe la necesidad de tener marcadores biológicos para poder entender el proceso de esta comorbilidad. Si bien la conducta epiléptica, lo voy a decir así, es bastante evidente y se puede asociar de manera directa a una actividad electroencefalográfica, también hay elementos en la epileptogénesis, es decir, en la actividad previa a generar una crisis, o también hay cambios que se pueden presentar en la actividad cerebral, sobre todo el sistema límbico y en la corteza prefrontal, en caso de los pacientes, en las personas que están cursando con esta comorbilidad, y en el caso de nuestro modelo experimental queríamos reproducir estas situaciones. Es decir, si podemos encontrar marcadores de actividad electroencefalográfica que nos pudieran entender o poder pronosticar cuál va a ser el pronóstico y la evolución de las dos patologías, o que es como la meta más grande. O si no, si podemos encontrar actividad electroencefalográfica que nos permitiera hacer una predicción de cuál va a ser el desarrollo de esta comorbilidad. Eso junto con todos los demás elementos, ¿no? Que la resistencia a los fármacos, de las conductas que presentan, etcétera, etcétera. Entonces, una primera aproximación que hicimos para estudiar estos procesos fue utilizar un modelo de epileptogénesis que se llama Kindling eléctrico amigdalino, que fue descrito por Goddard en 1969 y consiste en dar estímulos de baja intensidad y duración en el sistema límbico. Nosotros estimulamos el núcleo vasolateral de la amígdala del lóbulo temporal con estimulaciones diarias de 1 segundo a intensidades que no van más allá de los 300 microamperios. Y entonces nos permite que a través de los días, aquí está el artefacto cuando estimulamos, como todos los días es la misma estimulación, y aproximadamente en 10-12 días el animal de presentar solamente un pequeño guiño, después un movimiento de cabeza que se llama nodding, después mioclonias, después una mioclonia de los miembros anteriores y levantamiento del tren anterior, hasta que presenta una crisis convulsiva generalizada. Estos cambios son acumulativos y están asociados a actividad electroencefalográfica muy distinguible, ¿no? Que son las crisis convulsivas, ya sea parciales o generalizadas. Entonces, aquí sí podemos establecer una acción casi directa entre la conducta que presentan los animales y su actividad electroencefalográfica. Pero además, este modelo, esta forma de epileptogénesis tiene una ventaja, que nos permite tener el control temporal y espacial de las crisis. Es decir, nosotros sabemos que podemos controlar qué tan intensas podemos generar las crisis, en qué lugar específico del cerebro y en qué momento. O sea, porque como es acumulativo y progresivo, podemos nosotros detener la estimulación cuando es en el estadio 3 y solamente estudiar el efecto de las crisis parciales, o terminar hasta el estadio 5 y ver los cambios que se presentan con crisis convulsivas generalizadas. Entonces, es uno de los modos que utilizamos. Una primera aproximación fue ver, bueno, vamos a generar este cuadro convulsivo y vamos a ver cómo se expresa en la conducta tipo depresiva. Entonces, un modelo que se llama de Paulson en el 77, donde se somete a un estresor, que es meter a una ratita a nadar durante 15 minutos. Al siguiente día se le hace otra la misma prueba
y se evalúan tres conductas: la inmovilidad, el nado y el escalamiento. Entonces, entre mayor tiempo de inmovilidad presente, se puede decir que se tiene una mayor expresión de la conducta tipo depresiva, y este es en detrimento del nado o del escalamiento. Entonces nos encontramos con un primer problema. Vimos que cuando se hace una exposición aguda al estrés intentando inducir conductas tipo depresivas, el efecto del implante y de la propia estimulación interfería con la instalación de este proceso. Esto es muy similar a lo que pasa con los pacientes que tienen depresión profunda y con electroshock pueden tener la mejora de sus síntomas con la técnica electroconvulsiva. Parecía que eso lo estamos reproduciendo en este modelo. Pero a pesar de que aquí están los animales que son experimentales, vean cómo presentan menos inmovilidad que los controles, es decir, tienen menos presión de conductas tipo depresivas, y los que son implantados aún menos. Entonces hay un efecto que tenía que ver con el implante y otro con la inducción de crisis convulsivas. Entonces eso, bueno, nos plantea un problema de cómo podemos modelar esta conducta tipo depresiva, y decidimos irnos por modelos más ecológicos. Pero previo a esto también, como les comentaba hace rato, como pudieron ver las crisis convulsivas con el modelo de Kindling, es muy evidente la asociación que podemos hacer entre la actividad conductual que se presenta durante las crisis y lo que se ve en el encefalograma. Sin embargo, ¿qué pasa cuando esto no es tan directo? Es decir, no vemos las espigas intelectuales, no vemos las crisis convulsivas generalizadas, sino vemos cambios en la actividad cerebral. Entonces, en esos momentos, el electroencefalograma así, llano, no nos da muchos elementos. Podemos ver que hay distintas expresiones de actividad cerebral, pero estas que representan, ¿no? Aquí son registros del hipocampo y de las cortezas. Entonces, que tienen cambios que se van sucediendo en el tiempo, y eso es a qué lo podemos asociar. Además, aquí no nos da una resolución espacial y temporal tan grande. Es muy específico, pero necesitaríamos un trazo muy largo para poderlo analizar. Entonces, en el laboratorio, con Rodrigo Fernández hace algunos años, se desarrollaron métodos para poder analizar el espectro de potencia con la técnica de wavelets. Y esto es lo que hace que convierte esta actividad electroencefalográfica en potencia, en un código de colores que también se puede registrar en numéricos. Entonces, esa actividad que vieron que así en abstracto, pues se puede ver las ondas teta, las ondas delta, etcétera. Si la podemos aglutinar con un procesamiento de señales que se llama wavelets, podemos distinguir cuál es la actividad dominante. Por ejemplo, aquí tenemos registro de la amígdala del lóbulo temporal, y vemos a los animales sham que están implantados pero sin estar estimulados, y los que fueron sometidos al Kindling. Entonces aquí podemos ver así un poco a ojo, no es tan claro como quisiéramos, que bueno, una actividad es mayor que otra. Esta actividad se puede traducir a números y se puede dividir en distintas bandas, ¿no? Las bandas clásicas, que sean las de delta, las que incluyen teta y alfa, y las gamma, ¿no? Entonces vemos cómo podemos analizar las distintas bandas. Entonces ya no vemos el encefalograma en abstracto, ya nos podemos conjuntar en ondas específicas que están asociadas a procesos fisiológicos y cognitivos, y poderlas analizar. Porque recordemos que también en la depresión hay deterioros cognitivos, tanto en los modelos experimentales como en las personas. Entonces, por ejemplo, esta primera aproximación, si no vimos una relación directa entre la conducta tipo depresiva y la inducción de crisis, sí encontramos que se presentaron cambios en la actividad espectral, es decir, en el electroencefalograma, en los animales que fueron estimulados en la amígdala del lóbulo temporal, los que presentaron crisis convulsivas. Y aquí en distintos espectros de potencia, por ejemplo, analizando solamente la amígdala del lóbulo temporal, la actividad de 15 a 30 Hz, y la corteza prefrontal de 25 a 30 Hz. Este es el tiempo. Estos son los valores de potencia normalizados, y podemos ver cómo hay una disminución de la actividad espectral
en los animales, en la actividad espectral de las ratas que fueron sometidas al nado forzado. Es decir, si bien no expresaron conductas tipo depresivas muy evidentes, si hay un cambio en su actividad cerebral producto tanto del nado como del procesamiento de químicos. Sin embargo, eso bueno, nos representaba varios retos. Uno de los caminos que seguimos fue hacer retos farmacológicos, hacer otro tipo de pruebas para inducción de la tipo depresiva, etcétera. Pero me voy a centrar más en el tema que nos convoca. Una primera situación que discutamos y analizamos, pensamos, si vamos a hacer un estudio que intente reproducir las condiciones en los que se presentan las patologías, pues tenemos que usar metodologías más ecológicas. Entonces, dejamos de usar la prueba de Paulson de estrés con nado forzado para inducir la conducta tipo depresiva y empezamos a hacer dos tipos de inducción de estas conductas, que es el estrés crónico impredecible y la separación y el aislamiento social. Estos tienen dos cuestiones que son importantes a considerar cuando se hace ese tipo de experimentos. Se tienen que empezar al final de la adolescencia, es decir, se hacen adultos jóvenes en el caso del estrés crónico impredecible, y en el caso de aislamiento social se hace desde la edad prepuber. Entonces esto con el tiempo va acumulando cambios que pueden, o que en la mayoría de los casos, tienen como consecuencia la expresión de conductas tipo depresivas. Entonces nosotros utilizamos el estrés crónico impredecible para poder inducir las conductas tipo depresivas. Después usamos nuestra metodología de inducción de crisis con el quíndice eléctrico amigdalino y analizamos otra actividad. Ya no solamente analizamos el espectro de potencia por áreas específicas, sino también con ayuda de Rodrigo Fernández y del ingeniero Salvador Almazán, se desarrolló un software basado en el mismo que el anterior para poder analizar la coherencia de actividad cerebral. Es decir, cómo asociamos dos estructuras discretas, no células aisladas, sino dos estructuras discretas en su actividad espectral en una condición específica. Entonces, en estos estudios lo que estamos haciendo es inducir las conductas tipo depresivas con estrés crónico impredecible, que la idea es reproducir las condiciones que se presentan en las personas para inducir un cuadro depresivo. Aquí en los animalitos, pues es privarlos un rato de alimento, proveerlos un rato de agua, ponerlos en condiciones de luz o de ritmo circadiano que no es el que ellos presentan. Cuestiones que son de mediana intensidad, se les llama, aunque que no causan daño de inmediato, pero la cuestión, producto de la acumulación de estímulos, los animales presentan su conducta tipo depresiva. Y aparte de analizar pues, el nado forzado, la anedonia con la prueba de agua azucarada, también analizamos la coherencia cortical, porque parte de lo que se está documentado es que hay un deterioro o anomalías en la relación entre la actividad de la corteza prefrontal y el sistema límbico, en particular la amígdala, en las personas que presentan cuadros depresivos. Y nuestra hipótesis es que también estas se llegan a agravar cuando se presenta un cuadro, a su vez se presenta de manera comórbida un cuadro de tipo epiléptico. Entonces, con esta metodología lo que hicimos es, aparte de inducir las conductas tipo depresivas con el estrés crónico impredecible y el quíndice eléctrico amigdalino para generar la epileptogénesis, pues registramos y analizamos la actividad de estructuras que son la corteza prefrontal y la amígdala lóbulo-temporal del lado del foco que estamos induciendo las crisis. ¿Y cómo es la coherencia? La coherencia es lo que asocia la actividad, aquí tenemos el caso la corteza, en los que fueron sometidos a estrés, los que no fueron sometidos a estrés, y tenemos la amígdala en un ancho de banda de 0 a 12 Hz, los controles y los que fueron sometidos a estrés, y después ven ese espectro de potencia que está muy reducido. Lo que hacemos con la coherencia es qué tan coherente es la actividad de la corteza con la amígdala, ¿no? Y esto, si la actividad es
es más coherente, es decir, que presentan actividad similar en una y otra estructura al mismo tiempo, pues incrementa la potencia, que eso se observa en los colores rojos, ¿no? En los más cálidos. Y aquí podemos ver que en los animales que fueron sometidos al estrés crónico se incrementa la potencia en esta banda de 0 a 12 Hz, ¿no? Comparados con los controles. Y eso también se puede comparar numéricamente, pero es un poco nomás para explicar la metodología de lo que hacemos. Bueno, ya una vez inducido con sometiendo a los animalitos a estrés crónico predecible, pues hacemos distintas pruebas conductuales para validar que estén presentando la conducta tipo depresiva. Además, con algunos retos farmacológicos, es decir, tenemos aquí los animales control, los animales sometidos a estrés, los animales que recibieron fluoxetina durante el mismo tiempo que fueron sometidos a estrés, y cuando fueron sometidos a estrés con fluoxetina. Y vean cómo sí, bueno, aquí vemos el efecto del fármaco, como los animales que fueron sometidos a estrés, la fluoxetina, pues hacen que consuman mayor cantidad de agua azucarada, es decir, no presentan este cuadro de anedonia. Y también vemos estos cambios en la prueba de nado forzado, que es lo que es la confrontación, la lucha, la sobrevivencia, y vemos que también hay cambios en la conducta tipo depresiva, productos del únicamente el estrés crónico y también la fluoxetina, en este caso que es un inhibidor de la recaptura de serotonina, que es de los fármacos de primera mano para el tratamiento de la depresión, que también es controvertido como que se utiliza en personas con epilepsia, lo que estamos estudiando. Entonces vemos que sí, hay diferente expresión de la conducta tipo depresiva, dependiendo si usa el fármaco o no usa el fármaco, y que se expresa de manera más clara, y nosotros decimos más ecológica, usando este procedimiento de estrés crónico impredecible, que cuando solamente usamos el nado forzado como inductor de las conductas. Pero también vimos que el estrés crónico predecible provoca cambios en la expresión de las crisis convulsivas. Para este análisis no se necesita el espectro de potencia, se cuentan a mano. En el electroencefalograma que vimos hace rato contamos el número de espigas con las crisis, bueno, no tanto a mano, sino con una utilidad del software, y podemos ver diferencias entre los animales que fueron sometidos a estrés crónico con los que recibieron fluoxetina y los control, ¿no? Donde vemos cómo hay una mayor frecuencia de espigas, lo cual nos señala que se presenta, que sus crisis son más severas, aunque no hay otros cambios. Y también, una cosa que analizamos es la posibilidad de que una vez que terminamos o que está establecida la actividad, se logró la epileptogénesis, si se deja pasar algunos días, qué tan susceptible está el cerebro de volver a generar crisis, ¿no? Y encontramos que entre menor sea la barra, es que hay mayor susceptibilidad. Entonces vemos que los animales que fueron sometidos a estrés crónico impredecible, cuando se vuelve a evocar días después una crisis, es más fácil que se presente esta con menor corriente que cuando se inició el procedimiento. Y vean cómo la fluoxetina, de algún modo, aunque también presenta una baja en la susceptibilidad, pues no llega a ser tan grande como solo con estrés. Es decir, la fluoxetina sí protege de alguna manera, o sí está asociada a que sea menos susceptible a presentar crisis, en este caso focales, ¿no? Y bueno, los controles que son la referencia. Pero también decimos, bueno, presentan conductas tipo depresivas a largo plazo, presentan cambios en la disposición, la disponibilidad para presentar crisis. Entonces, pues vamos a analizar cómo está la actividad electroencefalográfica de base después de los distintos procedimientos, que nos podría asociarla a dos factores. Uno, a la expresión de las conductas tipo depresivas y a la susceptibilidad a generar crisis. Entonces esto nos ayudaría a describir distintas relaciones entre estructuras cerebrales, en este caso la amígdala y la corteza prefrontal, que las podríamos asociar a la expresión de severidad tanto de las crisis como de la conducta tipo depresiva.
En este caso igual hicimos el análisis de las cortezas, en este caso sería la A sería la, la corteza prefrontal izquierda, la B sería la amígdala y en este caso es la correlación entre ambas estructuras. Similar a lo que vimos con el espectro de potencias secas, vemos cómo la exposición al estrés crónico y al kindling reduce la coherencia entre estas dos estructuras y cómo con la fluoxetina esta reducción de coherencia es menos severa. Y acá adelante pues tenemos ya los datos concretos, ¿no? Aquí un poco recordando cuál es el procedimiento. Y efectivamente vemos que la coherencia es menor, en este caso entre la amígdala y la corteza derecha, y entre ambas cortezas, en los animales que fueron sometidos al estrés crónico predecible y al tratamiento de fluoxetina. Entonces podemos ver que en estas bandas de 8 a 12 Hz y de 5 a 7 Hz, que son las bandas lentas, que están asociados a navegación en los animales y a procesos cognitivos básicos, y en el caso de las crisis convulsivas, la actividad lenta se asocia a una mayor susceptibilidad. Como podemos ver, cuando ya analizamos en términos de coherencia, ya no es tan claro el cuadro. Entonces aquí más que analizar la susceptibilidad de un solo canal, de una estructura, nos habla de la relación que hay entre dos estructuras, la coherencia que hay para poder generar una respuesta adaptativa, ¿no? Como sabemos, el papel de la corteza, así muy esquemático, en la depresión es inhibir las conductas impulsivas o tener control sobre las conductas de miedo o de tristeza para poder inhibirlas y poder controlarlas. Estoy siendo demasiado esquemático. Entonces, que se aumente la coherencia, de algún modo nos puede decir que están actuando en al mismo tiempo, que no permite esta inhibición o este control recíproco que se presentan entre ambas estructuras. Y cuando se presenta el estrés hay cambios, pero con la fluoxetina podría tener estos fenómenos de baja de coherencia que podrían ser procesos compensatorios para el mejoramiento o para un mejor pronóstico de la expresión de estas conductas, tanto la de crisis convulsivas como la de depresión. Entonces, como conclusión de lo que estamos trabajando, es que los datos aportados por el EGEI, y es muy importante destacar el electroencefalograma, sabemos que hay técnicas más sofisticadas que analizan cosas más puntuales, pero nosotros aparte queremos seguir utilizando el electroencefalograma porque si pensamos ya en los datos translatorios, en lo que se utiliza en la clínica, no en todos los lugares se tiene acceso a estas técnicas sofisticadas, ni siquiera una tomografía magnética o ya no digamos una tomografía funcional. El electroencefalograma todavía es una técnica que está al alcance de alguna manera y que podría nos da elementos muy importantes para poder entender la patología. Entonces, los datos aportados por el electroencefalograma usando métodos de análisis de espectro de potencia y de coherencia podrían expresar perfil de actividad cerebral que podrían ser o que serían útiles y marcadores predictivos de diagnóstico, de pronóstico, la congruidad de depresión y epilepsia. Eso es todo, muchas gracias. Y aquí son las personas que han colaborado con este trabajo, los dos estudiantes, Silce, Juli y José David, ingeniero Salvador, que nos ayudó a desarrollar el software, doctor David Martínez y Víctor Magdaleno, que tengo mucho tiempo trabajando con ese, doctora Lucía Alba Martínez Monta, que realmente me ha apoyado mucho para desarrollar estos técnicas de inducción de conductas tipo depresivas. Muchas gracias y espero no haberme tardado más de lo debido. Gracias, Alejandro. Si te tardaste un poquito más de lo debido, vamos a tener que ajustar los tiempos. Pasamos ahora a la presentación del doctor Eduardo Calixto. Eduardo es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM y obtuvo una maestría y el doctorado en neurofisiología en el Instituto de Fisiología Celular. Realizó también un postdoctorado en fisiología cerebral en la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos,
Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y miembro activo de la Society for Neuroscience. Es autor de 27 publicaciones internacionales en revistas especializadas en neurociencias, 4 capítulos del libro, y ha escrito 4 libros. El más reciente de ellos es El perfecto cerebro imperfecto, publicado por la editorial Aguilar este año. Ha recibido múltiples distinciones, entre las más importantes el premio Mentes Quo de Discovery en 2010 y el reconocimiento en la Cumbre Internacional del Conocimiento México, otorgado por el Senado de la República en su 64ª legislatura este año. Desde 2005 se desempeña como jefe de Departamento de Neurobiología de la Dirección de Investigaciones en Neurociencias en nuestro instituto, y su línea de investigación está dirigida a estudiar los procesos neuronales, electrofisiológicos y sinápticos que explican las adicciones a diversas drogas y la modulación de la ansiedad, la conducta sexual y depresiva que llevan a cabo diferentes hormonas y neurotransmisores, así como la recuperación funcional de las neuronas. En su plática de hoy nos hablará de adicción a benzodiazepinas y neuroesteroides, cambios celulares, moleculares y conductuales, lo que puede ayudar a futuros tratamientos. Adelante, Eduardo, por favor. Es un honor, gracias, querida Citlali, queridos colegas y a todos los que en este momento me escuchan. Déjenme platicarles que en la década de los 80 del siglo pasado, mi tutor en ese entonces, estudiando la epilepsia de estos monos, los papio-papios, se dieron cuenta que ellos tienen una epilepsia genética que se genera a expensas de la estimulación eléctrica cerebral. Pero para tratar de inhibirlos, Simón Brailovsky ponía GABA en esta parte de la corteza y en ese grupo de Necker que estudiaba en Francia la epilepsia, se dieron cuenta que eventualmente cuando dejaban de administrar el GABA, el neurotransmisor inhibidor más importante de la corteza cerebral, el animal, independientemente de la epilepsia que tenía previamente, genera una hiperexcitabilidad neuronal, es decir, le aparece otra epilepsia en el sitio donde recibió el GABA. A esto le denominaron síndrome de abstinencia al GABA, como consecuencia de la interrupción de estar agregando GABA. Y electroencefalográficamente se dieron cuenta de una actividad de espiga honda y que clínicamente el animal tenía mioclonus contralateral al sitio anatómico de la corteza donde lo recibió. Cuando yo me involucro al laboratorio, empezamos a hacer esos estudios y nos dimos cuenta que el modelo se puede reproducir en ratas y nos dimos cuenta que en ratas, dependiendo de la concentración y los tiempos, es posible inducir una abstinencia que en un análisis de Webelet nos damos cuenta cuándo empieza esta actividad. La actividad epileptiforme se genera a partir de los 15 o 20 minutos después de haber desconectado el GABA en la rata y que esto puede durar hasta 7 días. En rebanadas de cerebro, específicamente también nos dimos cuenta que si nosotros incubábamos a la rebanada durante 2 horas con GABA, se genera el modelo, pero aquí pues ya no le podemos decir síndrome, sino hiperexcitabilidad inducida por esta abstinencia GABA in vitro, pero también de algo muy interesante, que también dependía de la concentración de GABA en el medio extracelular. Y nos dimos cuenta también que 5 milimolar, que es aproximadamente la, digamos, concentración que utilizamos, es capaz de generar este proceso, pero esto es muy importante analizarlo por cuestiones que voy a platicar después, que solamente si la exposición es durante 2 horas, 1 hora no genera cambios prácticamente sinápticos. En lo general, entonces, nos damos cuenta que la abstinencia se puede inducir tanto en vivo como in vitro. Y a nivel de pues, los registros también intracelulares, nos damos cuenta que es posible generar cambios tanto en las propiedades de disparo como en la manera como dispara una neurona cuando nosotros hacemos registros intracelulares. Quiere decir que podemos ir a estudiar este modelo desde el punto de vista de la electrofisiología, desde la rata entera, con un electroencefalograma, potencial de campo o registros intracelulares. Pero además,
Ya en nuestro laboratorio nos dimos cuenta que pues, podríamos también utilizar estrategias de medición de la conducta y específicamente este proceso depende específicamente de poner en un laberinto elevado en cruz un animal que normalmente los animalitos en estado basal pues recorren principalmente a los brazos abiertos y los animales cuando tienen una condición de ansiedad se van a los brazos cerrados. Y anatómicamente sabemos que la disminución de los receptores GABA, específicamente en la amígdala cerebral, en la amígdala basolateral, generan procesos de ansiedad. De tal manera que uno de los marcajes específicos de la abstinencia, en la abstinencia GABA, es que disminuyen la permanencia en los brazos abiertos, pero se van a los brazos cerrados con esta condición, entonces entendiendo que el animal, además de tener una hiperexcitabilidad, genera conductas de ansiedad. Y un punto esencial es que en la década de los 90, empezando los 2000, quedó muy claro que la abstinencia GABA es altamente resistente a cualquier tipo de antiepiléptico. Al menos esa era la parte esencial que teníamos bien definido. La fenitoína, el pentobarbital, etosuximida, valproato, carbamazepina, diazepam, son incapaces, incluso podemos llevar al animal a un estado de coma y la actividad electroencefalográfica sigue manifestando que el animal está prácticamente disparando en el primer día su actividad, dependiente de esta abstinencia. Y que solamente esto se puede quitar bajo la readministración de GABA. Entonces, se habló de una resistencia farmacológica que aparentemente no se estudió mucho y eventualmente nos dimos cuenta que un modelo semejante también lo podemos inducir con otras moléculas que son agonistas también del receptor, como es el clonazepam, en estudios in vitro, y también en rebanadas de cerebro en estudios, específicamente registrando la actividad del hipocampo. El flunitrazepam también puede generar una, digamos, hiperexcitabilidad neuronal in vitro. Los neuroesteroides vinieron a cambiar mucho de los aspectos del conocimiento de la actividad GABAérgica. En general, un neuroesteroide es aquel que se sintetiza de nuevo en el sistema nervioso central, y específicamente mucho más en la glía, aunque las neuronas también lo pueden producir. Independientemente de los que sinteticen las gónadas, un neuroesteroide es aquel que entonces es sintetizado en el cerebro y que tiene una función específica, neuromodular la actividad de diferentes neurotransmisores. Lo primero que se descubrió es que allá por la década de los 80 también, el receptor GABA estaba modulado por estas moléculas, como un agonista alostérico positivo, como una benzodiazepina, como un barbitúrico, pero en un sitio distinto a lo que utilizan estas moléculas. Pero también podían modular y pueden modular la actividad del receptor NMDA, del receptor nicotínico para acetilcolina, de receptores opioides, del receptor de glicina y también de proteínas G. Y recientemente también modula la actividad de receptores de dopamina. Por lo tanto, nos empezamos a dar cuenta, con todo el advenimiento, que los 3-alfa-5-alfa reducidos, es decir, la familia de la progesterona y sus análogos, son agonistas potentes del receptor GABA. Y los sulfatados, como el sulfato de pregnenolona y de dihidroepiandrosterona, son antagonistas GABAérgicos y agonistas glutamatérgicos. Entonces, los neuroesteroides los podemos dividir en aquellos que incrementarían la inhibición del cerebro o aquellos que incrementan la actividad del cerebro. De una manera interesante, entonces, vino a cambiar también mucho la modulación, pero también vino a dar algunas respuestas a estas moléculas. Y estas son responsables en parte del síndrome premenstrual, de la epilepsia catamenial y del síndrome, digamos, depresivo posparto. En el laboratorio nos dimos cuenta que si un neuroesteroide, en especial la alopregnanolona, se ponía junto con el GABA, la abstinencia duraba más días y era muchísimo más potente, incluso los dos hemisferios cerebrales se activaban mucho. Y nos dimos cuenta que in vitro logramos inducir una abstinencia progesterona, in vitro. Aspecto que hasta ese momento no se había explorado. Estamos hablando de la década, prácticamente hace 12 años estamos identificando esto. Y que no obstante, la adición de progesterona y GABA no generaban este factor. Aspectos interesantes en la aparición de las moléculas y del estudio del receptor GABA, específicamente aquel que permite la entrada de cloro. Se identificó que el alcohol, las benzodiazepinas, en especial el diazepam, los neuroesteroides y barbitúricos, dejan una huella farmacológica sobre el receptor. Esto quiere decir que la abstinencia que se logra en ellos no cambian molecularmente
lo mismo. Por ejemplo, el alcohol disminuye la expresión de alfa 1, alfa 4, alfa 5 y delta. Y el diazepam disminuye de alfa 1, beta 2 y gamma 2, pero incrementa el alfa 5. Los neurosteroides en especial incrementan alfa 4, beta 1 y delta. Y los barbitúricos incrementan la expresión de beta 2. Quiere decir con toda esta historia que la gran mayoría de los agonistas pareciera que tienen un marcaje específico sobre el receptor. Para prácticamente el año 2005, identificamos que una molécula como el HPP sí lograba disminuir la actividad electroencefalográfica de un animal en abstinencia. Y es ahí cuando vinieron las preguntas. ¿Realmente es tan resistente? En términos generales, estoy ahorrando prácticamente toda una historia específica farmacológica de estudios electrofarmacológicos. La resumo en esta manera. Si el GABA, exponiéndolo durante 2 horas, genera hiperexcitabilidad neuronal, muchas evidencias marcaban que si se ponía una droga previa al GABA, esta podía modificar la hiperexcitabilidad que el GABA generaba. Pero tenía un criterio, que el factor reductor de la abstinencia de la droga, en este caso droga B, es que esa droga debería ser secuenciada, previa o en paralelo, pero por periodos cortos, y además que la concentración no generara una abstinencia en sí. Y esto es lo que hicimos. Pusimos flunitrazepam y nos dimos cuenta que durante 1 hora in vitro en rebanadas no genera hiperexcitabilidad, pero previo a la exposición de GABA prácticamente disminuye el desarrollo de la hiperexcitabilidad por el GABA. Contexto. In vitro nos dimos cuenta que la hiperexcitabilidad inducida por el GABA era capaz de inhibirse con flunitrazepam y que además el receptor era farmacológicamente sensible. Si nosotros retábamos al sistema bloqueando el receptor GABA, le ponemos bicoculina, en estudios denominados de metaplasticidad neuronal, disminuyendo la, digamos, estimulación que dábamos en la rebanada y después poniendo bicoculina, se podía seguir induciendo, ¿sí?, hiperexcitabilidad, pero en condiciones donde el flunitrazepam había disminuido esta excitabilidad. Y nos dimos cuenta también que aún aumentando el potasio extracelular a 10 milimolar, se sigue viendo el efecto, ¿no?, de la actividad GABAérgica, pero como el flunitrazepam es un potente inhibidor de la hiperexcitabilidad inducida por el GABA en sí. Y al trabajar entonces con esta idea, nos dimos cuenta que los neuroesteroides son los más potentes inhibidores de la hiperexcitabilidad neuronal in vitro. Lo pusimos con etanol, lo pusimos con flunitrazepam y prácticamente de una manera increíble, hace 7 años encontramos que el neuroesteroide, en especial la allopurinol, es capaz de inhibir la hiperexcitabilidad del GABA in vitro. Después nos fuimos a hacer estudios de diazepam y administramos una cantidad de diazepam 10 micromolar durante prácticamente 10 días. Y lo que nos dimos cuenta es que in vivo, los animales presentan una abstinencia, pero la abstinencia es dependiente de la concentración. Y el diazepam intracortical era incapaz de inhibir la abstinencia inducida por GABA. ¿Esto qué quiere decir? Que tal parecía que el animal completo, tenemos un factor importante neuronal que en rebanadas se pierde y que el metabolismo es distinto incluso en este procesamiento. Que no obstante que en una rebanada el diazepam y el flunitrazepam pueden ser inhibidores, in vivo no lo hacen, y que la aplicación intracortical, este proceso, no tiene éxito. Pero lo interesante es que logramos inducir también in vivo, porque ya lo habíamos hecho en rebanadas, una abstinencia a progesterona. Debo decirles que para estos estudios, pues trabajar con un esteroide que además es fotolábil y que además tiene una propiedad muy específica sobre modulación, no directamente sobre el receptor. Nos dimos cuenta que la progesterona puede generar su abstinencia y que incluso esta abstinencia es mucho mayor que la que puede generar el GABA en sí solo. O sea, la abstinencia por progesterona es mucho mayor que la que genera el GABA. Y que además el SAC se puede inhibir por progesterona. Y aquí vino a cambiar prácticamente toda la historia que teníamos en el laboratorio. Conclusión. A este punto quiero compartirles
que desde el punto de vista científico, identificamos por primera vez que la abstinencia GABA podía modificarse tanto in vitro como in vivo por una molécula que es endógena, que se produce en el cerebro, que no necesariamente, ¿sí?, tiene que producirse, digamos, por una respuesta, sino por un proceso de inducción. Y que además, esta es muchísimo más potente que una droga, desde el punto de vista específico clínico, con una de las drogas que más éxito tiene en el tratamiento de las abstinencias, que clínicamente se utiliza, que es el diazepam. Y por lo tanto, no solamente cambia la activación de la red neuronal, sino también el número de espigas ondas que se generan. Y nos dimos cuenta de algo muy interesante. O sea, de tener un número de espigas de 1.24 que caracteriza el SAC, poner progesterona, por ejemplo, lo disminuye prácticamente a la mitad. Y que, comparado con otras moléculas, como el HEPP y el HEPP, está también muy semejante su inducción de inhibición. Y además de esto, nos dimos cuenta de manera increíble que si la abstinencia a progesterona es mucho mayor que la que genera el GABA, el diazepam sí puede bloquear la abstinencia por progesterona, pero no puede bloquear la abstinencia al GABA. Esto parece un juego de palabras, pero farmacológicamente, déjeme decirle, esto lleva a una situación de que si la abstinencia es estar exponiendo a un agonista durante cierto tiempo y después lo quitamos de manera abrupta, genera una hiperexcitabilidad neuronal, esta parece ser más sensible a la progesterona. Sin embargo, si por alguna razón la progesterona lograra inducir una abstinencia, ¿no?, como consecuencia de estar parando la primera, el diazepam sí puede cambiar lo que la progesterona hizo. Pero el diazepam no pudo comparar, por ejemplo, lo que el GABA ha hecho. Y nos dimos cuenta de algo, que si esto lo analizamos desde el punto de vista de la ansiedad, la progesterona genera más ansiedad, pero el diazepam disminuye esa ansiedad. En cambio, la abstinencia al GABA no puede ser bloqueada su ansiedad, ni con progesterona ni con diazepam. En estudios recientes con el doctor Cruz, hemos identificado en nuestro instituto, el doctor Nani y el doctor Cruz, identificamos que ahora fuimos a mapear la expresión de las unidades alfa 1 y alfa 4 durante la abstinencia y nos dimos cuenta que esto cambia prácticamente tanto en ratas macho como en ratas hembra. Y que evidentemente durante la exposición a GABA lo vamos mapeando y con el tiempo la expresión disminuye, pero después se recupera. Pero las ratas, lo que nos muestra es que las ratas hembra recuperan más rápido que las ratas macho. Entonces, esto implica que en futuros estudios tenemos que identificar si la expresión y el cambio de expresión de estas unidades alfa 4 son las responsables de esta modificación. Por lo tanto, y en conclusión, las drogas GABAérgicas también inducen abstinencia y hiperexcitabilidad, pero son distintas entre ellas, no es la misma. Y hay una relación estructura-inhibición, en donde la más potente nos estamos dando cuenta que es la de los neuroesteroides, no la del GABA. Y entonces es posible sugerir que en el futuro algunas moléculas de características semejantes al GABA para tratar el manejo de abstinencia sean de estructuras semejantes a los esteroides pregnanos. Pues mi agradecimiento a nuestro grupo de trabajo que en ese momento hicieron los experimentos, a los 4 alumnos, a la Facultad de Medicina de la doctora Cristina Lemini, al instituto al doctor Cruz Nani, a la doctora Gloria Benítez, a Héctor Solís, a Marcela Valdés, y a estos proyectos dados de alta y concluidos exitosamente con el CONACYT y a los proyectos del instituto. Esa es mi exposición. Muchísimas gracias por su atención. Es un placer poder haber platicado con ustedes. Aquí estoy. Muchas gracias. Le damos las gracias al doctor Eduardo Calixto por su exposición muy interesante, muy clara, muy concisa. Muchísimas gracias, doctor. Tengo el gusto de presentar para la siguiente plática a la doctora Citlali Tureta Segovia. Es bióloga de la Facultad de Ciencias y obtuvo la maestría en Ciencias Fisiológicas en el Centro de Neurobiología y el doctorado en Ciencias Biomédicas en el Instituto de Fisiología de la UNAM. Realizó una estancia postdoctoral en el Departamento de Neurobiología de la Universidad de Stanford, en California, bajo la asesoría de Stephen Backus, para la cual recibió beca del programa Pew Latin American Fellows y la beca FUMEC.
Es tutora del programa de doctorado en Ciencias Biomédicas de la UNAM y ha impartido cursos nacionales e internacionales de licenciatura y posgrado. Es miembro del SNI, nivel 1, autora de 20 artículos en revistas científicas internacionales y ha dirigido tesis de licenciatura y de posgrado. En 2012 recibió la beca L'Oréal UNESCO Academia Mexicana de Ciencias para Mujeres en la Ciencia y desde el año 2003 dirige el Departamento de Neurofisiología en el Instituto Nacional de Psiquiatría, donde realiza investigación sobre la regulación de la secreción sináptica y extrasináptica de neurotransmisores. El título de su ponencia el día de hoy va a ser la secreción de serotonina en diferentes compartimentos neuronales, hacia la búsqueda de diversos blancos terapéuticos para múltiples funciones en el sistema nervioso. Los dejo con la doctora Citlali Tureta. Muchas gracias, Francisco, por la presentación. Déjenme iniciarla. En mi plática les voy a mostrar diferentes mecanismos de regulación de la secreción de serotonina. Y empezaré diciendo que la serotonina tiene múltiples funciones. Tiene una enorme variedad de funciones en el sistema nervioso que van desde algunas relativamente sencillas, como la regulación de los patrones rítmicos que producen la locomoción o la respiración, hasta algunas muy complejas, como el sueño o la atención. Y lo que es muy interesante es que regula nuestras emociones y nuestra conducta social. Sin embargo, sorprendentemente, el sistema serotoninérgico está formado por un número muy pequeño de neuronas. Aquí ejemplifico esto con algunos invertebrados. En invertebrados hay literalmente unas cuantas neuronas serotonérgicas en cada ganglio nervioso. Aquí están los ejemplos de la sanguijuela y de la langosta, que han sido muy estudiadas. Y en el cerebro de los mamíferos hay unos cuantos miles de neuronas serotonérgicas que se encuentran los somas todos ubicados en los núcleos del RAFE, en el tallo cerebral. Y aunque unos miles puede parecer un número grande, estos representan únicamente una de cada millón de neuronas en el cerebro humano. Entonces, ¿cómo es que un número relativamente tan pequeño de neuronas puede tener una diversidad tan amplia de funciones? Aparentemente, la explicación es que estas neuronas liberan serotonina a partir de diferentes partes de su estructura, en cantidades diferentes y con cursos temporales muy distintos, lo que les permite producir efectos con distintos alcances. Por un lado están las terminales presinápticas, que son estas estructuras especializadas con las que una neurona se conecta con otra de manera muy localizada y específica. Y estas terminales liberan el contenido únicamente de unas cuantas vesículas secretoras en respuesta a impulsos nerviosos individuales. Y con la actividad eléctrica repetitiva se pueden fusionar hasta decenas de vesículas, pero siguen siendo cantidades pequeñas, como vamos a ver. Además, este tipo de secreción ocurre de manera prácticamente inmediata a la actividad eléctrica, en unos milisegundos, y como la estructura que responde, que es la terminal postsináptica, está muy cerca, a unos cuantos nanómetros de distancia, la respuesta es también muy rápida y dura muy poco tiempo, unas decenas o centenas de milisegundos a lo más. Y el efecto de esta serotonina es muy localizado. Esto puede explicar algunas funciones rápidas, como movimientos, el inicio de algunos movimientos o cómputos rápidos. Pero hay otras funciones de la serotonina, como la regulación de las emociones, que son mucho más lentas y duraderas.
e involucran grupos grandes de neuronas, por lo que no se explican con este tipo de secreción sináptica. Por otro lado, el soma o cuerpo celular puede liberar el contenido de 100.000 vesículas, es decir, 3 órdenes de magnitud más que las terminales presinápticas en respuesta al mismo tipo de estimulación eléctrica. Esta secreción a partir del soma ocurre a lo largo de varios minutos, como les voy a mostrar. Y aquí la serotonina se vierte al fluido extracelular, en el que puede difundir y alcanzar a grupos grandes de neuronas, manteniendo y cambiando lo que llamamos el tono serotonérgico, es decir, una concentración que baña a los circuitos neuronales y modula su actividad y sus respuestas a otros estímulos. Esto sí puede explicar funciones como la regulación de las emociones o la conducta social. Y bueno, por si esto fuera poco, además sabemos que el axón de estas neuronas también libera serotonina de manera extrasináptica y que esta secreción tiene características intermedias entre las de las terminales sinápticas y las del soma. Entonces, si queremos encontrar la manera de regular algunas de estas funciones sin afectar otras, sería útil conocer cómo la misma neurona regula de manera diferencial cada tipo de secreción para encontrar posibles blancos terapéuticos específicos. En el laboratorio de neurofisiología que dirijo, hemos estudiado los mecanismos que regulan cada uno de estos modos de secreción y voy a presentar algunos ejemplos. Para estudiar esto utilizamos las neuronas de Retzius del sistema nervioso central de la sanguijuela, que aquí muestro de manera esquemática. Y utilizamos estas neuronas porque representan una serie de ventajas experimentales. Por ejemplo, su soma tiene un tamaño muy grande y se encuentra localizado de manera estereotipada en todos los ganglios nerviosos, como el que les muestro aquí. Por ello se pueden identificar visualmente con facilidad y aquí están marcadas con la letra R, estas neuronas serotonérgicas de Retzius. Además, como muestro aquí, se pueden aislar con una pipeta de succión y mantener en cultivo, donde conservan sus características fisiológicas por semanas. Y si se las coloca en contacto con otra neurona específica, como en esta imagen, pueden volver a formar sinapsis funcionales. Entonces, este es el modelo en el que estudiamos la secreción de serotonina en el soma, en las terminales y en el axón. Como la actividad eléctrica es la que promueve la secreción, hemos estudiado cómo la secreción depende de la frecuencia de disparo. Para esto utilizamos un electrodo intracelular y producimos trenes de 10 impulsos, como lo que les muestro aquí, manteniendo constante el número de impulsos y cambiando la frecuencia. En este ejemplo hay un impulso por segundo. Un tren de 10 impulsos dura 10 segundos, es una frecuencia de 1 Hz. Y en este caso, damos 10 impulsos en 1 segundo para una frecuencia de 10 Hz. Para estudiar la liberación de serotonina de las terminales sinápticas, formamos estas sinapsis de las que ya les hablé en cultivo, poniendo en contacto el muñón axonal de una neurona de Retzius con el soma de otra neurona. Y aquí se forman terminales sinápticas que han sido estudiadas por microscopía electrónica, como se ve aquí. Y en estas terminales la serotonina está contenida en 2 tipos de vesículas. Vesículas claras sinápticas que liberan su contenido directamente en la zona activa de la sinapsis. Y vesículas de núcleo denso, estas oscuras que rodean a la terminal sináptica y que liberan su contenido en las zonas alrededor de la sinapsis. Por ello me voy a referir a esta liberación como perisináptica.
Entonces, aquí ya empezamos a ver que incluso dentro de la misma estructura de la terminal presináptica hay dos modos distintos de secreción que pueden tener distintos alcances. Cuando la neurona presináptica dispara un solo potencial de acción, se produce liberación de serotonina únicamente de las vesículas claras sinápticas. Pero si estimulamos a la neurona con trenes de impulsos como estos que ven aquí, se libera serotonina de los dos tipos vesiculares y registramos en la célula postsináptica una corriente compuesta como estas que muestro aquí en rojo. Para separar entonces el componente que corresponde a la liberación puramente sináptica a partir de vesículas claras, hicimos un modelo matemático que simula la cinética de la corriente sináptica en respuesta a un solo impulso, como se muestra aquí en color turquesa. Y hacemos esto para cada uno de los impulsos, ajustando simplemente la amplitud de cada una de las corrientes para simular el cambio en la liberación debida a la facilitación, a los cambios plásticos que ocurren en la sinapsis. Y repetimos esta simulación para cada una de las respuestas a cada impulso individual para obtener todas las respuestas individuales a los impulsos en un tren como estos. Y después sumamos todas estas para obtener esta simulación que les muestro en verde, que sería la respuesta a la liberación puramente sináptica durante todo el tren de impulsos. Si a la corriente total que registramos, que está en rojo, le restamos esta simulación sináptica que está en verde, obtenemos esta otra que muestro en negro, y que sería la respuesta únicamente a la liberación perisináptica a partir de vesículas de núcleo denso. Entonces, con este modelo estudiamos cómo cambia la liberación sináptica y perisináptica para frecuencias de estimulación en todo el intervalo fisiológico de estas neuronas, para obtener cómo cambia cada una de los tipos de secreción en función de la frecuencia de disparo. La liberación total se muestra de nuevo aquí en rojo y la sináptica en verde. Y podemos ver cómo la liberación sináptica se incrementa con frecuencias hasta de 5 Hz debido a que hay un predominio de la facilitación sináptica, pero disminuye a sus valores basales en respuesta a frecuencias mayores, debido a que hay un balance entre facilitación y depresión sináptica. Por el contrario, a frecuencias bajas no hay liberación perisináptica, pero este tipo de liberación se incrementa de manera bifásica con la frecuencia de disparo. Hemos estudiado también la participación de los canales de calcio tipo L en este tipo de secreción, y para eso los bloqueamos con nimodipina. Y aquí les muestro únicamente la respuesta a una frecuencia de estimulación de 10 Hz. Y pueden ver que la nimodipina no afecta la liberación sináptica, pero sí disminuye drásticamente la liberación perisináptica. Entonces, como ven, vamos encontrando diferencias entre los mecanismos de regulación de diferentes tipos de secreción a partir de cada compartimento, que eventualmente podrían ser blancos terapéuticos específicos. Ahora vamos a ver qué pasa en el soma. En el cuerpo celular hay únicamente vesículas electrodensas. Y para estudiar la secreción somática utilizamos un colorante que se llama FM143, que cuando se une a la membrana emite fluorescencia
Y conforme se van fusionando vesículas a la membrana durante el proceso de secreción, se incrementa la fluorescencia, como se ve aquí en distintos tiempos después de la estimulación. Aquí abajo muestro cómo se incrementa la fluorescencia con el tiempo, después de dar estos trenes de impulsos. Y vean cómo este incremento ocurre únicamente si estimulamos a frecuencias altas, pero no a frecuencias bajas. Y vean que la secreción empieza mucho después de la estimulación. Aquí tenemos una escala de 100 segundos. Y la secreción se prolonga entonces aquí por varios minutos en respuesta a un tren de impulsos que duró medio segundo o un segundo. Aquí les muestro la dependencia de la frecuencia de la secreción somática y vean cómo se requieren frecuencias por lo menos de 5 Hz para empezar a producir este tipo de secreción, y tenemos una curva sigmoidal. Entonces, ¿cómo se sostiene la secreción por tanto tiempo después de la actividad eléctrica en el soma? Para estudiar esto, medimos la concentración de calcio intracelular en el soma con otro colorante fluorescente llamado fluo 4. Y vemos que durante la estimulación eléctrica a altas frecuencias hay un incremento muy grande en el calcio que se propaga hacia el interior de la célula. Y que aquí en esta cinética que se muestra en azul se ve como este pico rápido. Y posteriormente hay un incremento de calcio únicamente en la zona cercana a la membrana celular, que se mantiene, como pueden ver aquí, por varios minutos y cuya duración correlaciona muy bien con la duración de la secreción. Aquí vemos esta correlación. Y noten que durante todo este tiempo no hay corriente a través de la membrana. Este es un registro en fijación de voltaje y no vemos ninguna corriente transmembranal, es decir, no está entrando calcio por la membrana. Y eso sugiere que esta enorme subida de calcio tan lenta ocurre por liberación de calcio de los depósitos intracelulares. De hecho, si ponemos este fármaco U73-122 que bloquea a la enzima fosfolipasa C, que es la enzima que acopla receptores de serotonina a la producción de IP3, entonces se bloquea el transitorio lento de calcio y también la secreción, como se muestra aquí en los trazos grises. Entonces, esto sugiere que la serotonina que está liberando la propia célula está activando autorreceptores acoplados a la producción de IP3, que entonces liberan calcio de los depósitos intracelulares. Y tanto este incremento submembranal de calcio como la secreción son bloqueados también si ponemos un antagonista de los receptores a serotonina, metisergida, de manera que esto muestra que es la propia liberación de serotonina la que produce esta activación de la liberación de calcio de los depósitos intracelulares. Entonces, lo que podemos ver aquí es que en el soma la estimulación eléctrica produce la entrada de calcio y la movilización de las vesículas hacia la membrana, y una vez que estas empiezan a fusionarse, la serotonina liberada activa receptores, autorreceptores en la propia neurona que activan a su vez a la fosfolipasa C para producir IP3, que produce la liberación de calcio de depósitos intracelulares cerca de la membrana. Y este calcio es el que permite que se sigan fusionando más vesículas que van llegando a la membrana.
Entonces, en el soma hay un mecanismo de retroalimentación positiva que sostiene la secreción de serotonina por periodos prolongados y permite que se liberen cantidades enormes del transmisor, lo cual permite modular circuitos neuronales enteros. Hemos encontrado también otro mecanismo de retroalimentación distinto en el que la serotonina que libera la neurona produce una hiperpolarización, como se ve aquí después de la actividad eléctrica. Si utilizamos electrodos intracelulares llenos de cloruro de potasio, entonces esto lo que hace es inyectar cloruro al interior de la célula y se invierte el gradiente transmembranal de cloro. Si hacemos esta maniobra experimental, entonces esta respuesta, como pueden ver, se invierte también y se ve como una despolarización, lo cual muestra que esta respuesta es mediada por corrientes de cloro. Estas respuestas son similares a las que produce la serotonina cuando la aplicamos por iontoforesis cerca de las células, lo cual sugiere que esta respuesta es producida por la serotonina que liberan las propias neuronas en respuesta a la actividad eléctrica. Y bueno, esta respuesta que aquí les muestro invertida por esta maniobra experimental de inyectar cloruro con el electrodo, se bloquea si sustituimos el calcio por magnesio en la solución extracelular para bloquear la secreción, y se recupera si volvemos a una solución fisiológica. Aquí se ve esta amplitud en el promedio de un grupo de células. Es muy claro que se bloquea completamente la respuesta. Y esa respuesta desaparece también si incubamos a las células con reserpina, que vacía las reservas de serotonina y de otras monoaminas. De manera que todo esto indica que la respuesta es producida por la serotonina que libera la propia neurona. Lo que hace la serotonina es disminuir la resistencia de la membrana abriendo canales de cloro. Aquí se ve como la respuesta en voltaje a un pulso de corriente disminuye en presencia de serotonina de manera reversible. Y lo que hace esto es disminuir la excitabilidad de la neurona, lo que produce que ante la estimulación repetitiva ocurran fallas en los potenciales de acción. Y estas fallas se vuelven más frecuentes cuando aumentamos la frecuencia de estimulación. Estas fallas en los potenciales de acción son prevenidas si incubamos a las células con metisergida, este antagonista serotonérgico, y este efecto es reversible. De manera que aquí la serotonina que libera la neurona activa un mecanismo de autoinhibición mediado por autorreceptores en la propia neurona que al estar acoplados a canales de cloro disminuyen la excitabilidad subsecuente. Y solo les quiero mostrar que este mecanismo de autoinhibición se encuentra de manera exclusiva en las terminales presinápticas, pero no en el soma ni en el axón primario. Porque, como les muestro aquí, esta respuesta se observa en células que fueron aisladas, conservando un segmento del axón primario, como aquí y aquí, en los trazos negro y rosa. Pero no se observa cuando aislamos únicamente el soma, como aquí en el trazo azul, ni tampoco en neuronas que registramos in situ dentro del ganglio nervioso, donde las terminales presinápticas están electrotónicamente muy lejos del soma, que es nuestro sitio de registro. Entonces, aquí hay otra diferencia en los mecanismos de regulación de la secreción. Mientras que en el soma hay un mecanismo de retroalimentación positiva que mantiene la secreción por tiempos prolongados, en las terminales sinápticas hay un mecanismo de retroalimentación negativa que disminuye la excitabilidad subsecuente.
Esperamos que eventualmente el conocimiento de los mecanismos diferenciales de regulación de la secreción en diferentes sitios de la neurona pueda ayudar a identificar blancos terapéuticos específicos para regular diferentes funciones de la serotonina. Y nada más quiero agradecer a las personas que han colaborado en el laboratorio con este trabajo y a las instituciones que lo han financiado. Y gracias a ustedes por su atención. Vamos a pasar ahora a la última presentación del simposio, que está a cargo del doctor Francisco Mercado Aca. Francisco es licenciado en biomedicina, egresado de la Facultad de la Universidad Autónoma de Puebla. Es doctor en ciencias biomédicas por la Universidad Nacional Autónoma de México y es desde 2010 investigador en ciencias médicas C en nuestro instituto. Es tutor acreditado de los posgrados en ciencias biomédicas y ciencias biológicas de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es autor de 20 trabajos de investigación científica y 5 de divulgación de la ciencia. En 2018 recibió el premio Ramón de la Fuente que otorga nuestro instituto y desde 2013 dirige el Laboratorio de Fisiología Celular en la Dirección de Investigaciones en Neurociencias del instituto. Su trabajo de investigación se enfoca en el estudio de la actividad eléctrica neuronal que subyace a la transducción del dolor. Y el título de su ponencia de hoy es Perspectivas en el tratamiento del dolor neuropático, cuando 2 blancos son mejor que 1. Adelante, Francisco, gracias. Muchas gracias, Itlali. Pues muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar en esta reunión, en esta mesa también. Pues bueno, ya presentaron el título de esta plática, de esta charla. Bueno, en el laboratorio, como mencionó Citlali, nos encargamos del estudio del sistema, una parte del sistema somatosensorial, que es el sistema nociceptivo. Este sistema nociceptivo de lo que se encarga es de la transducción de estímulos de alto umbral potencialmente nocivos, los cuales pudieran generar daños a los tejidos. Entonces su estudio es muy relevante desde el punto de vista clínico porque hay una gran variedad de síndromes que producen dolor, más allá de esta parte protectiva que nos brinda, protectora que nos brinda el sistema nociceptivo. El sistema, les decía, que pertenece al sistema somatosensorial, inerva toda la piel y también las vísceras, y se encarga de transducir o de convertir estímulos de tipo físico, digamos temperaturas muy altas, arriba de 42 grados centígrados, o muy bajas, menores a 10, 8 grados centígrados, en sensaciones que son desagradables, ¿no? La idea justamente es que esta sensación desagradable produzca que nos retiremos del origen de este estímulo que puede dañar la integridad de los tejidos. Pueden ser también estímulos mecánicos de alto umbral, estímulos químicos como por ejemplo sustancias con pH o muy ácido o muy alcalino, y algunos irritantes que encontramos en la naturaleza, por ejemplo la capsaicina, que es famosa, es el compuesto activo por el cual los chiles pican, y algunas sustancias irritantes que podemos encontrar en ajos, pimienta, la cebolla y demás. Entonces, estos estímulos nocivos pues, tienen a sus receptores en la piel en este sistema somatosensorial. Y la nocicepción tiene un papel protector de la integridad de los tejidos. Ahora, ¿qué es esa? Hay que separar, digamos, al sistema sensorial, digamos, de esto que comúnmente llamamos como dolor, porque, digamos, ustedes podrán decirme que estos estímulos evocan esta sensación desagradable, y es a la que
justamente la sensación, la experiencia es a la que llamamos dolor, que por definición es una experiencia emocional, sensorial, no placentera que está asociada o que recuerda aquella que está asociada con daño real o potencial en el tejido, ¿no? Y aquí retomando la definición de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Y lo que es muy importante separar es que tiene un componente emocional. Eso quiere decir que activa en el sistema nervioso áreas específicas, ¿sí?, que generan esta sensación desagradable. ¿Por qué interesa en un hospital estudiar al sistema nociceptivo? Bueno, porque existen formas de la activación de este sistema nociceptivo que son persistentes y que van más allá de la reparación del daño de los tejidos. Por ejemplo, cuando existe inflamación, se sensibiliza este sistema nociceptivo y produce una sensación dolorosa persistente que tiene como objetivo que cuidemos la zona afectada para que mientras se remodela no sufra un daño adicional. Entonces, una vez que se acaba la reparación del tejido por parte del mismo sistema de los tegumentos, pues esta sensación dolorosa debería desaparecer. Sin embargo, puede persistir y entonces esto ya es una forma de dolor patológico y es un poco más grave, digamos, más difícil de tratar cuando se daña el sistema nervioso periférico, porque produce síndromes de dolor muy intenso, ¿no?, que los conocemos como alodinia. Y este daño en el sistema nervioso periférico produce que el sistema nervioso central se reconfigure, ¿sí?, y produce también a su vez una sensación que es anormalmente dolorosa ante estímulos que normalmente no lo son, que eso es lo que conocemos como alodinia. Estos procesos de sensibilización central tienen que ver en cómo se conecta el sistema somatosensorial con el sistema nervioso central. Una cosa que hace difícil el tratamiento de este tipo de dolor que daña el sistema nervioso periférico, el sistema nervioso central y que conocemos como dolor neuropático, pues es que tiene una etiología muy diversa. Puede ser metabólico, como en el caso de la diabetes mellitus, tóxico, algunos fármacos, por ejemplo, el plaquitaxel, que se usa para el tratamiento contra el cáncer, produce un tipo de neuropatía, traumático y neurodegenerativo. Pues bueno, podría ser un ejemplo algunas enfermedades como lo son la esclerosis múltiple, que producen síndromes dolorosos. ¿Qué utilizamos o qué se utiliza, digamos, en la clínica para el tratamiento de dolor? Pues aquí hay un resumen que es más o menos bastante acertado sobre lo que se ocupa en la práctica clínica. Y vean que la primera línea de tratamiento son inhibidores de la recaptura de serotonina y noradrenalina, antidepresivos tricíclicos y gabapentinoides. Todos estos fármacos tienen su uso particular. Por ejemplo, los gabapentinoides pues, son antiepilépticos y estos otros dos grupos de fármacos son típicamente utilizados como antidepresivos. Entonces, como podrán ver, el dolor no se trata con analgésicos propiamente dicho, no cuando menos el dolor neuropático. Y fármacos que son normalmente utilizados como analgésicos, como puede ser el tramadol, que es un agonista débil de los receptores mu, pues cae en la segunda línea de tratamiento, y los opioides fuertes, como son la codeína, la morfina, el fentanilo, es la tercera línea de tratamiento para el dolor neuropático. Y esto se debe a que tienen efectos adversos muy, muy, muy importantes. El más importante, pues bueno, pueden generar adicción. Sin embargo, todos los tratamientos comparten, digamos, un rango de eficacia en el tratamiento del dolor muy moderado. De aquí la importancia de estudiar al sistema nociceptivo y sus condiciones patológicas. Al final, les decía yo que casi todos los síndromes son periféricos del dolor neuropático. 80% de los síndromes o las de neuropatía son periféricas, y por eso en el laboratorio nos concentramos en el estudio de las neuronas del ganglio de la raíz dorsal, en particular las fibras C y las A delta, que son las que
traducen o convierten los estímulos dolorosos de alto umbral en estímulos nociceptivos y hacen sinapsis a nivel de la médula espinal y aquí liberan el neurotransmisor. El neurotransmisor que liberan es principalmente glutamato, aunque algún grupo de estas neuronas también libera algún, podría ser el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Esta liberación del neurotransmisor está relacionada con la activación de canales de calcio voltaje dependientes, en particular los canales de calcio tipo N o CAB2.2. De hecho, de los varios fármacos de los que mencioné tienen como blanco farmacológico estos canales de calcio. Sí, ahorita voy a hablar más al respecto. Entonces, el tratamiento de estos síndromes periféricos, pues, se concentran en dos blancos farmacológicos. Uno, inhibir la neurotransmisión, ya sea la liberación del neurotransmisor a través de canales de calcio o alguno de los receptores posinápticos, o reducir la excitabilidad de estas neuronas del ganglio de la raíz dorsal, los blancos más comúnmente recurridos para el estudio y el tratamiento pues, han sido los canales de calcio tipo T, que producen, que disparen de manera repetitiva estas neuronas. Sin embargo, se ha obtenido éxito muy modesto con el tratamiento a través de estos blancos farmacológicos. Casi todos se concentran en la liberación del neurotransmisor o bloquear la transmisión sináptica. Vean que yo estoy hablando que hay varias modalidades sensoriales, mecanonocicepción, termonocicepción y quimionocicepción. Y recientemente, pues, no hace tanto tiempo, en 2017, salió este trabajo en el cual diferentes etiologías de dolor, neuralgia posherpética, daño neuronal periférico, radiculopatía, polineuropatía, ¿sí? Estudiaron qué tipo de dolor presentaban particularmente los pacientes y los dividieron en hiperalgesia térmica, en hiperalgesia mecánica y pérdida de la sensibilidad. Y podemos ver que hay ciertos tipos de patología que están asociados con un síntoma específico, por ejemplo, la neuralgia posherpética, casi la mitad de los pacientes reporta que tiene hiperalgesia mecánica. Por otro lado, las radiculopatías, por su parte, pues buena pacientes presenta hiperalgesia térmica. Esto se supone, digamos que de manera específica, cada una de estos padecimientos produce hipersensibilidad en algún tipo particular de nociceptores o de neuronas aferentes nociceptivas en las que traducen ya sean estímulos mecánicos o estímulos térmicos. Entonces, esto es muy importante ahora que llega a las conclusiones, que lo tengamos en mente. Además, eso, aquí tenemos otra vez los que tienen hiperalgesia mecánica, hiperalgesia térmica o pérdida de la sensitiva, responden diferente a los tratamientos estándar. Por ejemplo, los antidepresivos son muy buenos para tratar a los pacientes, o responden mejor los pacientes que tienen pérdida sensorial. En el caso de los pacientes que tienen hiperalgesia mecánica, responden mejor con gabapentinoides y bloqueadores de canales de sodio, que también son antipilépticos, en este caso del tipo de la lamotrigina o del tipo de la carbamazepina, mientras que los que tienen hiperalgesia térmica funcionan mejor o responden mejor a carbamazepina. Entonces, pues si podemos ver, pues bueno, estudiar al paciente, sus síntomas y clasificarlos, digamos, quizá como de esta manera, pues puede ser útil para darle un mejor tratamiento con los que ya, digamos, de los que ya están existentes a los pacientes que sufren algún tipo de neuropatías. ¿Cómo es que algunos de estos fármacos llevan a cabo su efecto antinociceptivo o analgésico? Pues bueno, los opiáceos son los analgésicos por excelencia, tienen un efecto muy importante y lo que hacen justamente, el principal efecto
analgésico que tienen, pues es su acción que tienen sobre las neuronas del ganglio de la raíz dorsal. Vean que aquí ilustro una micrografía de un ganglio de la raíz dorsal, ¿sí? Vean que hay neuronas grandes, neuronas pequeñas, ¿sí? Las neuronas pequeñas son las fibras C y unas de las medianas son las fibras A delta. Entonces, si las tomamos el ganglio y lo disociamos, podemos in vitro estudiar a estas entidades neuronales, a los nociceptores y algún otro tipo de neuronal. Y el principal efecto que tiene la morfina o los agonistas muopides es justamente inhibir la corriente de calcio tipo N o CAB2.2. Entonces, si aquí, por ejemplo, en un trazo control de la corriente de calcio registrada con voltage clamp, sí, lo que podemos observar justamente es que tiene una cierta amplitud la corriente, pero si ponemos Damgo, que es un agonista de los receptores mucoides, pues se reduce a la mitad, prácticamente a la mitad esta corriente de calcio. Y casi todo el efecto, les repito, es a través de los canales CAB2.2. Entonces, los opiáceos inhiben la liberación del neurotransmisor de la neurona aferente primaria a la neurona de segundo orden que está en la médula espinal, y esa es la manera con la cual tienen su principal efecto antinociceptivo o analgésico. Algo similar pasa con los gabapentinoides. Los gabapentinoides, aquí tenemos también una curva corriente contra voltaje de la densidad de la corriente de calcio, de neuronas cultivadas del ganglio de la raíz dorsal, y vemos que en condiciones control pues tiene una cierta amplitud, pero una vez que se puso por 48 horas una dosis de 100 micromolar de gabapentina, vemos cómo esta corriente se reduce de manera muy significativa, casi a la mitad. Actúa específicamente sobre la subunidad alfa-2 delta del canal de calcio, y esta subunidad es la que lleva a los canales de calcio a la membrana presináptica para que se lleve a cabo la liberación del neurotransmisor. Entonces, la liberación del neurotransmisor depende completamente de calcio, y en la sinapsis es dependiente de la corriente de calcio CAB2.2. Entonces, la gabapentina previene que lleguen estos canales a la membrana, y por eso produce su efecto antinociceptivo, y también es el mismo mecanismo de acción para su efecto antiepiléptico. Entonces, nosotros, digamos, y por influencia pues, del laboratorio del doctor Francisco Pellicer, pues estamos muy concentrados en el estudio del neurotransmisor dopamina. La dopamina típicamente se libera de 3 núcleos: el sistema nervioso central, que es el área ventral tegmental, el AVT, la sustancia nigra pars compacta, y hay otra vía que va al hipotálamo, y poco se sabe de una vía que va o que inerva directamente a la médula espinal. Esta dopamina es producida por el núcleo A11 y tiene, digamos, llega a toda la parte dorsal de la médula espinal, y libera su neurotransmisor. Típicamente se considera que este neurotransmisor, cuando activa a receptores tipo D2, tiene un efecto antinociceptivo. Aquí esto es lo que habíamos previamente ya reportado, en los cuales ponemos quinpirol, que es un agonista de los receptores tipo D2 tratecal, y produce un efecto antinociceptivo que es dependiente de la dosis, que si lo comparamos con los agonistas MU, pues es modesto. Sin embargo, queríamos saber o queríamos determinar que quinpirol cómo lleva a cabo este efecto antinociceptivo, ¿no? Estas pruebas conductuales que estamos o que estoy visualizando aquí, pues son pruebas de mecanonocicepción. Tenemos una latencia basal, y después de la inyección intratecal del quinpirol o del Dambo en este caso, pues medimos esta latencia de retiro de la pata. ¿Qué hacemos? Pues bueno, vemos qué tan molesto es para el animal que levante un estímulo mecánico que produce, que normalmente es molesto. Pues bueno, en presencia del quinpirol no es tan molesto y retira en tiempo mayor y a mayores gramajes esta pata, ¿sí? Entonces, decidimos estudiar a estas neuronas del ganglio de raíz dorsal. Hicimos voltage clamp, electrofisiología convencional,
y estudiamos la corriente del calcio y dividimos a las neuronas entre las que liberan el péptido relacionado con el gen de la calcitamina, que son IB4 negativas, que son las que no brillan en este caso, contra neuronas que son no peptidérgicas, sí, que solamente liberan glutamato y que la marcamos con este marcador IB4. Y podemos identificarlas de manera muy fácil, tienen características diferentes. Y además, por ejemplo, estas IB4 positivas median la mecanonocicepción y estas IB4 que son negativas, pues median la termonocicepción. Lo que encontramos es que justamente las neuronas que son IB4 negativas o no positivas, perdón, o no peptidérgicas, pues el quintirol reduce la corriente de calcio HBA, ¿sí? Y inhibe aproximadamente el 30% de la corriente. Eso no sucede en las neuronas que son IB4 negativas. Este hallazgo nos llamó la atención y decidimos investigar sobre qué tipo de corriente actúa, y pues lo que encontramos justamente es que en presencia de omega-conotoxina 7A, que es un bloqueador específico de canales CAB2.2, pues encontramos que el quinpirol deja de tener efecto sobre la corriente activada por voltaje, lo que nos sugiere justamente que el quinpirol, si inhibe alguna corriente, pues es la corriente tipo N. Encontramos lo mismo para otro bloqueador que se ocupa de manera más usual en ciencia básica, que es la omega-conotoxina G6A. Sucede exactamente lo mismo. Esto en pruebas de ensayos de fluorometría de calcio intracelular utilizando FLO4, que son los experimentos que explicó la doctora Citlali hace un momento. Entonces, inducimos despolarización con potasio al 60 milimolar, produce una entrada de calcio en la neurona, y en presencia de la omega-conotoxina, esta entrada se reduce a la mitad. Esta entrada de calcio, la concentración de calcio intracelular en el citoplasma después de la despolarización se reduce a la mitad, y el quinpirol no ejerce un efecto adicional sobre la inhibición de la entrada de calcio, cuando normalmente reduce el 40% en estas neuronas que son no peptidérgicas. Usamos de control el DAMGO, que es conocido por inhibir la entrada de calcio, y lo que podemos observar es que también sigue teniendo su efecto inhibitorio en la mayor parte de las neuronas nociceptivas del ganglio de la ave dorsal. Y aquí es donde viene, digamos, la parte de por qué dos fármacos son mejor que uno. Entonces, hablando de los opiáceos, pues tienen muchos efectos secundarios. Decíamos que producen adicción. Uno muy importante es que es tolerancia. O sea, empiezas a administrar a los fármacos que son opiáceos y dejan de tener el efecto analgésico poco de tiempo después de la primera toma. Entonces, una estrategia para poder buscar utilizar de manera más segura a estos fármacos, pues es combinarlo con algunos otros. Entonces, como nosotros acabamos de mostrar que estos fármacos dopaminérgicos, los agonistas de los receptores tipo D2, tienen un mecanismo de acción análogo a los opiáceos, nos preguntamos si podían la administración de ambos podría reducir la dosis necesaria de opiáceos para producir analgesia significativa. Y lo que encontramos en pruebas en modelos animales, pues es que sí. Principalmente en mecanonocicepción podemos observar, estas son las gráficas que les mostré primero, la curva dosis-respuesta del quinpirol, dosis crecientes de quinpirol y su efecto antinociceptivo. La de verde es el DAMGO, el efecto antinociceptivo que producen dosis crecientes, y cuando mezclamos una dosis baja de quinpirol, en este caso 1 nanomola, que es este punto que está aquí, que es la dosis efectiva 50, por cierto, encontramos que la aplicación de DAMGO en dosis bajas, 10, 30, 100 picomolas, produce antinocicepción muy significativa. De hecho, aquí podemos ver que la dosis de 100 picomolas ya tiene exactamente el mismo efecto, si no es que un poco más, que la de 1000 picomolas, ¿no? Entonces, en presencia del quinpirol, el DAMGO produce 10 veces, casi 10 veces más antinocicepción, ¿sí?, que cuando se administra por sí solo. Este efecto no se ve en pruebas de termonocicepción. Entonces, a razón de resumen,
nuestros hallazgos lo que encontramos es que cuando administramos quinpirol intratecal y un estímulo mecánico se produce en la piel, el quinpirol evita la liberación del neurotransmisor porque se expresan los receptores tipo D2 en neuronas que son mecanonociceptivas o que unen la IB4, ¿no? Mientras que si se hace una prueba de termonocicepción, pues bueno, esta se lleva la transmisión de la señal, la liberación del neurotransmisor se lleva de manera normal, porque en presencia del quinpirol estas neuronas pues no tienen receptores tipo D2 y pues bueno, pueden traducir y llevar la señal al sistema nervioso de manera sin ningún tipo de interrupción. Entonces, como conclusiones quisiera yo, voy a pasarme aquí a esta que voy a señalar, que es que los agonistas de los receptores tipo D2 pueden funcionar como adyuvantes en el tratamiento de distintas condiciones dolorosas, ya sea por sí mismos o a través de su administración conjunta con dosis bajas de opiáceos que producirán analgesia significativa y probablemente con menores efectos adversos. Y ya para despedirme quisiera yo agradecer a las personas pues, que han hecho los experimentos, en este caso la doctora Angélica Almanza, que trabaja en el laboratorio, el doctor Pedro Segura, que es un catedrático de CONACYT, que está bajo nuestra responsabilidad, Jonathan Mercado, que es estudiante de doctorado, al doctor Pellicer y a los miembros de su laboratorio. Y para los experimentos de Calcium Imaging, al doctor Arturo Hernández Cruz del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM y al doctor Enoc Luis Baltasar del Laboratorio Nacional de Canalopatías. También a las instancias que nos financian la investigación, incluyendo un proyecto vigente del instituto. Muchas gracias. Muchas gracias por tu ponencia, Francisco. Pues con esto damos por terminadas las presentaciones de este simposio. Agradezco mucho a todos los ponentes y a los asistentes que nos están viendo. Gracias.